Empezamos entonces la parachá de hoy. La parachá de hoy es Beshalach. Es la parachá número 14, si no estoy mal. ¿Sí? La parachá Beshalach. Parachá número 14 para este Shabbat. Ah, perdón, sí. Es la parachá número ¿qué? 16, sí. Es la parachá número 16, sí. Parachá Beshalach. Y eso traduce cuando expulsó o al salir. ¿Sí? Entonces más o menos eso es lo que traduce la parachá. Eh, Vamos a ver en esta parachá tres aspectos, o sea, de pronto tenemos aquí como tres títulos en esta parachá. ¿Sí? Esta parachá va de Shemot 13, 17 hasta el 17, 16. Beshalar, al dejar salir. También se puede traducir. Entonces, vamos a ver lo que es el temor o el miedo. Vamos a ver también lo que es la falta de estudio. Y por último, lo que es el man, lo que se tradujo como el maná. Sí, vamos a ver ahí algunas cositas acerca de estos temas. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a hacer las verajot, las bendiciones para el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemivotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Shemot capítulo 14, verso 10. Vamos a estar leyendo el verso 10 y también el verso 13. Sí, vamos a estar viendo ese para el primer tema, que es acerca del temor o el miedo. Dice allí la Torah: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Adonai. Shemot 14, 13 dice: pero Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy por vosotros, porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Muy bien, esa es la primera parte que vamos a estar viendo acerca del temor, acerca del miedo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olanatan betogenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Y vamos a explayarnos un poquito en lo que nos dice el Midrash, que es la parte explicativa de estas porciones de la Torah. Y hay aquí un Pirkei de Rabbeinu Hakadosh. Rabbeinu Hakadosh cuenta que en aquel momento crucial, previo a la partición del mar, el pueblo, dice aquí, el pueblo judío se dividió en 4 grupos con sendas actitudes diferentes. Dice, uno sostenía: demos marcha atrás y regresemos a Misraín, o sea, a Egipto. Un segundo grupo arguía que debía guerrearse contra los egipcios. El tercero declaraba que había que huir por el desierto. Y solo un grupo opinaba que se podía o debía arrojarse al mar. Más o menos esto es lo que opina, que habían estos 4 grupos que pensaban de esta manera. Entonces, en este contexto, y de acuerdo a la norma de que hay que conducirse de acuerdo a la mayoría, Naxón ben Aminadab, de la tribu de Judá, podría haber titubeado. Él pudo haber titubeado, e incluso con base a un razonamiento proveniente del ámbito de la santidad, si le estaba permitido o no lanzarse al mar, ¿sí? Porque él sabía que lanzarse al mar podía causar también la muerte, ¿no? Sin embargo, él no se involucró en el análisis de la situación. Sabía que tenía sumamente incorporada la perspectiva de que Dios dijo que se debía marchar hacia el monte Sinaí para recibir la Torah. Él tenía esto allí en su mente y él dijo, bueno, el mar es la parte más que acorta el camino prácticamente en este momento para llegar hasta ese punto, ¿no? Hacia Ar Sinaí y recibir la Torah. Naxón argumentó que retornar a Egipto o a Misraín, luchar contra ellos o escapar por el desierto no eran caminos que condujeran a dicho objetivo para lograr, ¿sí? Llegar hasta el objetivo que tenía.
Entonces él dijo, hay un solo medio aquí, avanzar dentro del mar. Y para ello es preciso zambullirse en el mar, pues de ese modo se estará a un paso más cerca del monte Sinai. Eso fue más o menos lo que dicen los sabios que él pudo argumentar. Entonces la situación de los judíos en el momento de la partición del mar sirve de lección para todas las generaciones siguientes. De hecho, esa instancia tan crucial para el pueblo judío y la decisión de Nachshon de arrojarse a pesar de todo al mar, inspiró a el Rebbe anterior en su trabajo de fortalecer y difundir el judaísmo raigal, pues él mismo desplegó su sacra labor con entrega incondicional, o sea, el Mesirut Nefesh, y en idéntico espíritu educó a quienes siguen sus pasos. Entonces, aquí pues obviamente estas son palabras del comentarista acerca de lo que el rabino comenta de esta parte, ¿no? Rabino Hakados. Y bueno, esto es lo que nos dice aquí la escritura. Aquí algo que nos muestra la Torah es que el pueblo, dice aquí, entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo, mucho miedo. Era una situación bastante angustiante, ¿sí? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido, verdad? Así, de esa manera, ¿sí? Con temor, con angustia, ante situaciones que se nos han presentado. Yo creo que infinidad de veces en la vida, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, ya aún en la edad adulta, ¿sí? Y en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la economía, en el campo laboral, en el campo sentimental, familiar. Muchas veces el deseo de morir, de ya tirar la toalla, ¿no? De acostarse la persona y no desear despertar. Todo esto debido a situaciones que vive, que la persona sufre, que la persona teme, ¿no? Al día de mañana o cosas que está enfrentando, ¿no? ¿Sí? Algunos pueden argumentar que preferible seguir como esclavos cautivos en situaciones intolerables que no están afín a nuestros principios o valores morales. Miren que aquí ellos dijeron, volvamos, regresemos otra vez a Egipto, ¿sí? O mantener las apariencias o para mantener cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, algunos pues pueden argumentar todo esto, ¿no? O se aferran a tradiciones culturales para quedar bien con todos, traicionando las propias, ¿sí? Traicionando los propios principios. Aquí vamos a ver entonces, porque esto todos hemos tenido de alguna manera temores, miedos, sustos, temor al presente, temor al futuro, temor a lo que esta pandemia, ¿verdad?, puede traer, a lo que puede permanecer, y a toda esa información que se ha recibido acerca de esta hora de prueba que le ha llegado a la humanidad, ¿sí? Se dice que el virus pues va a estar para siempre, ¿sí? Así como la gripa. Entonces, imagínense ustedes qué podemos esperar. Vemos que familiares, personas cercanas han sido contagiadas, que personas conocidas han muerto debido al virus, y todo esto pues obviamente crea mucho temor, mucha angustia. Ese es el contexto en ese momento a nivel mundial, ¿no? Y por eso las medidas de precaución, el lavado de las manos, el tapabocas, la asepsia en muchos campos, muchos lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ha creado angustia, temor, miedo en las personas. Ahora, ¿cómo podemos sobreponernos a esto? ¿Sí? ¿Qué nos dice las Escrituras acerca de cómo salir adelante en una situación como esta? Pues pónganse a pensar. Allí el pueblo saliendo de Egipto y de pronto miran hacia atrás y ven todo un poderoso ejército siguiéndolos, que viene alcanzándolos para destruirlos, para volverlos a tomar como esclavos. Entonces ve esa angustia, ver a las madres, a los niños, a los pequeñitos, ¿verdad? Allí también presas del pánico, ¿no? Y sabiendo que venía un ejército muy poderoso y que tarde o temprano le iban a hacer caza a ellos. Entonces, es una situación bastante angustiante. Y hoy pues no tenemos un ejército persiguiéndonos, pero sí tenemos ciertas circunstancias, ¿verdad? La pandemia, por ejemplo, y en otros la falta de empleo y la falta de proveer para su casa, de pensar qué voy a hacer hoy, ¿verdad?, para conseguir el pan de este día o el de mañana, etcétera. O sea, hay muchos temores, hay muchas angustias porque debido a esta pandemia la economía ha tenido una recesión, ha habido muchos despidos, ¿verdad?, laborales,
las personas, los negocios que tenían han tenido que cerrar. Bueno, en fin, infinidad de cosas han sucedido a través de toda esta pandemia. Y obviamente podemos pensar que hay expectativa, hay temor, hay susto. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura de cómo sobreponernos a esto, ¿sí? Entonces nos dice allí el libro de Jacob. Sí, vamos a ir un momentico al libro de Jacob. Si ustedes tienen las Escrituras, acompáñenme por este tour que vamos a hacer por las Escrituras, porque necesitamos el consejo divino al respecto, ¿sí? Necesitamos saber qué nos aconseja el Eterno a través de su manual de convivencia, cómo y qué debemos hacer en unas circunstancias como esta. Nos dice allí el libro de Jacob o Santiago, ¿sí? Nos dice allí capítulo 5, verso 13. ¿Sí? 5:13 nos dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Está medroso, temeroso, ¿sí? Allá hay algo interesante, ¿sí? Haga tefilá, haga oración. Lo primero, hacer oración. Miremos el contexto, allí lo que nosotros leímos. El pueblo clamó, sí, y clamaron a Adonai, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que se hace en una situación como esta, ¿no? Uno debe empezar a buscar intimidad, por decir así, con el Creador, intimidad con nuestro Padre que está en los cielos, a través de la tefilá, ¿sí? A través de la oración, ¿no? Allí contarle a Él lo que sentimos, lo que pensamos, los temores, los miedos, todo lo que se nos presenta, ¿verdad? En una situación como esta. Eso es lo primerito que debemos hacer, ¿sí? Para empezar a depositar nuestra confianza en Él, nuestra emuná en Él, de que Él dará la salida, de que Él dará el escape a todo esto, de que Él mostrará, ¿verdad?, de una forma muy especial, ¿verdad?, la solución a todo esto, ¿sí? Si bien el hombre pues trata de dar la solución a través de la vacuna, ¿sí? Y de ciertas cosas que hay que hacer para evitar el contagio, el Eterno tiene, no una, tiene muchas soluciones para esto, muchas, ¿sí? Muchas soluciones. Él puede en un momento dado dar una solución tan sencilla y tan fácil, ¿verdad? Aunque es sencilla y fácil, que es la asepsia, ¿no? O sea, uno con jabón uno ya está librándose de esto. Si uno tiene una medida sanitaria adecuada, ya uno se está librando, ¿verdad?, de este contagio, de este virus, ¿sí? Sin embargo, pues Él puede buscar y el Eterno puede mostrarle al ser humano otras soluciones más efectivas, ¿verdad?, que el propio jabón. Entonces, lo uno, oración, ¿sí? Comunicación, intimidad con el Eterno. Eso es lo que nos muestra esto, ¿no? Lo otro es que debemos asegurarnos, obviamente, que estamos en su presencia, que tenemos su presencia, ¿no? Y recordemos allí lo que el pasaje nos dice en Shemot 14, 19 al 20, ¿sí? Allí mismo, Shemot 14, versículo 19 al 20, ¿sí? Mira lo que nos dice aquí tan interesante. ¿Sí? 14, 19 al 20. Dice así: y el malach del Eterno que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vea entonces allí hubo una provisión divina de protección, sí, para el pueblo, ¿sí? Entonces debemos entender que si somos hijos del Eterno, tenemos ya una protección, ¿sí? Hay una protección divina sobre nosotros. Él está con nosotros y nos protege, ¿sí? Hay un salmo que se está citando mucho en todo este tiempo de pandemia, es el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente o del Todopoderoso. Entonces, aquí es entender que eso no es simplemente recitar, ¿no? Hay que tener la vivencia, hay que tener la experiencia de que estamos en su presencia, ¿sí? De que sentimos su abrigo, de que sentimos su protección, de que Él es escudo alrededor nuestro, de que Él es nuestra gloria, de que Él es el que levanta nuestra cabeza, ¿sí?
y que siempre va a estar protegiéndonos. Ahora, no por el hecho de que está con nosotros, nos protege, entonces podemos nosotros tentarlo, ¿no? Tentarlo quiere decir que nos vayamos a exponer, ¿no? A exponer, ¿verdad?, al contagio. No, nada de eso. Tenemos que ser precavidos y no debemos arriesgarnos en cierta manera, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso, ¿no? Sí, porque muchos dicen, no, el Eterno está conmigo, y sí, tienen una confianza absoluta, pero entonces a veces desmedida al punto de que tientan al Eterno y entonces se exponen, ¿verdad?, a el peligro del contagio, y eso no es así. Uno no debe tentar, ¿verdad?, al Eterno de esa manera. Entonces, allí está, ¿verdad?, lo que nos dice la Escritura. Y si por alguna razón, ¿verdad?, llegase a haber algún contagio, llegase a haber alguna situación de estas, entonces aquí hay algo interesante también en la Parashá, capítulo 15, ¿sí? Dice allí el versículo 25 en adelante, muy hermosa una promesa. Y Moshe clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí en Mará, ¿no?, cuando el agua estaba amarga. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice aquí, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. ¿Sí ve? Entonces vemos allí también, si por alguna razón, ¿verdad?, pudiera haber algún contagio, alguna cosa, tenemos también aquí una provisión de sanidad que el Eterno ha establecido para todos aquellos que obedecen sus mandamientos, guardan sus mandamientos, ¿verdad?, sus estatutos, ¿verdad?, para que esa enfermedad uno no llegue, o si llega también allí pueda ser sanada. ¿Sí? Entonces esto es una promesa de sanidad que tenemos aquí, promesa de protección que tenemos aquí. Entonces tenemos que entender que esto le ocurre a ¿quiénes? A todos los hijos del Eterno, a todos los hijos del Eterno, ¿sí? Y aquí tenemos que asegurarnos, obviamente, que su presencia está con nosotros. Muy importante eso, que la Ruach HaKodesh que prometió por los méritos de Yeshua está con nosotros, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice ahí Isaíahu 61. Vamos a ir un momentico al profeta Isaías, el capítulo 61, verso 1 al 3, ¿sí? De Isaías. Vamos a ver 61, 1 al 3. El Ruach del Eterno, el Adón, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena nueva, de la buena voluntad del Eterno, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Qué hermosas palabras. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Qué hermoso este pasaje. Ahora, esto nos habla aquí de la tarea que tenemos precisamente en este tiempo de oscuridad. La tarea que tenemos que hacer en este tiempo de angustia de la gente, de preocupación, de temor. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar, hablar, enseñar la Torah. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ayudar, ¿no?, a la gente, mostrarle el camino de regreso a casa, de retornarse al Eterno y a sus mandamientos, ¿sí? Esa es la tarea. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ¿qué sucede? Nos aseguramos que el Eterno esté en nosotros por medio de ¿qué? De la Ruach HaKodesh, que nos es concedida a través de los méritos de Yeshua el Mashiach, ¿sí? Entonces, allí nos aseguramos que está con nosotros. Acordémonos que allá, en el pasaje que leímos, el Eterno en una columna de nube se posó detrás del pueblo de Israel, y era luz para Israel y oscuridad para el enemigo, o sea, para Faraón y todo su ejército. Allí se puso Él, protegiéndonos, guardándonos. Entonces, su presencia está con nosotros. Entonces, mantengamos la presencia, y una de las formas de mantener la presencia es esto, llevando
buenas nuevas, llevando buenas noticias a los abatidos, ¿sí? A los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, ¿sí? A los que están presos, ¿no? En su pecado, en su maldad, a los que están atados. Tenemos que compartirles, tenemos que hablarles, y la presencia del Eterno estará con nosotros siempre. Estas fueron las palabras con las cuales nuestro Santo Maestro inició su abodá a Hashem aquí en la tierra. Acuérdense que a él se le pasó este mismo rollo del profeta, del Naví Isayahu, del profeta Isayahu, y él leyó precisamente esta parte y dijo: el Espíritu del Eterno está sobre mí. ¿Sí? Cuando vamos a hacer la labor, siempre el Espíritu va a estar con nosotros. Y allí en la carta el Evangelio de Yohanan o Juan, también encontramos esto. Allí en el capítulo 16, verso 6, ¿sí? Perdón, verso 16, 6, ¿sí? Capítulo 16, versos 6 al 7. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, Menahem, el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, entonces allí está hablando de quién. Nuestro Santo Maestro está hablando de su presencia, ¿verdad? La presencia divina, de la Ruach HaKodesh, ¿sí? De Menahem, del que está con nosotros para ayudarnos y fortalecernos. Entonces, 1, la tefilá. 2, asegurarnos que su presencia está con nosotros, y su presencia está con nosotros cuando hacemos la labor de llevar buenas nuevas, ¿verdad? A los necesitados, ¿no? Lo otro, nunca perder la esperanza. Siempre confiar en el Eterno, ¿sí? En Tehilín 31, vamos a ir un momentico, Tehilín o Salmos, capítulo 31, vamos a ver allí lo que nos dice el verso 24. 31, 24, vamos a ver, Tehilín. Hoy día se leen muchos también los salmos, ¿verdad? Debido a todo esto. 31, 24 nos dice así: esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón. ¿Sí? Entonces, qué bueno. El salmista decía: de madrugada te buscaré, ¿sí? Mi alma está apegada a ti, ¿no? Porque tu diestra me ha sostenido. Entonces, allí nosotros debemos que siempre depositar nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. Haciendo esto, entonces, ¿qué sucede? Tomamos como aliento, tomamos fuerza en nuestro corazón, ¿verdad? Tomamos confianza, tenemos esperanza en Él. El 42.5, allí mismo, ¿sí? Tehilín o Salmo 42, vamos a ir al 42.5. Dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Vea lo que decía aquí el salmista, ¿sí? Porque el salmista también tenía momentos, ¿verdad?, de turbación, de abatimiento. Dice: espera en el Eterno, porque aún he de alabarle. Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios. ¿Sí? Hermoso esto, ¿sí ve? Entonces, vemos también esa confianza que pone aquí, ¿verdad?, el salmista en el Eterno. Y el verso 11 también dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Eterno, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Verdad? Entonces, a través de los méritos de Yeshua, nosotros tenemos la salida y tenemos la confianza de que el Eterno obrará. Él obrará en esos temores, en esas angustias. A veces no se da un paso, a veces no se hace nada por temores y todo, pero si es el Eterno el que nos guía, hay que dar el paso, así como hizo Nashon ben Aminadab, ¿sí? Él se metió al agua, y hasta que el agua no le llegó prácticamente hasta el cuello, no se dividió el mar. Entonces, pero él se metió, él dio el paso, y muchas veces hay que dar un paso, ¿verdad? Cuando estamos dirigidos por el Eterno, hay que dar el paso, que Él hace el resto. Y vamos a ir también allí a la carta a los judíos o hebreos. Vamos a ir un momentico también allí, 6, 18 al 20. 6, 18 al 20. Carta a los hebreos. Vamos a ir allí, capítulo 6, verso 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice allí la carta. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que el Eterno mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante
de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros tenemos acceso, así como Yeshua ya tuvo acceso al Kodesh HaKodashim del cielo, o sea, al lugar santísimo del cielo, a la misma presencia del Eterno, a su diestra, así también nosotros tenemos esa firme ancla de poder entrar en la presencia de Él, saber que Él está allí, nos escucha, nos atiende y que Él no nos dejará padecer más de lo que nosotros podemos soportar. ¿Sí? Entonces, allí estamos nosotros como sentados, ¿verdad? Como con Yeshua también, allí, ¿verdad? En la presencia misma de Akadosh Baruj Hu, del Eterno Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo captemos de esta manera, tengamos esa dimensión y esa emuná. ¿Sí? Cada vez que vamos a Él, tenemos la confianza que nos escucha, que nos responde, y así ha sido siempre. Y hay otro pasaje, vamos a ver dos pasajes más para terminar y cerrar este tema, aquí acerca del temor, de la angustia, de todo lo que está pasando, ¿sí? De cómo trabajar esto según las Escrituras. Dice allí que nosotros también tenemos que toda ansiedad, toda necesidad, preocupación, angustia, todo, dice, hay que echarla sobre Él. O sea, esto quiere decir que tenemos que exponérsela, tenemos que hablársela. Y es como si lleváramos nosotros allí un bulto de dificultades, un bulto de problemas, situaciones, y dejáramos allí el bulto delante de Él, ¿verdad? Porque Él va a tener cuidado de todos esos detalles que nosotros hemos puesto, perdón, delante de Él para Él obrar. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Kefas. Vamos a ir allí a Primera de Kefas. Vamos a ir al capítulo 5, verso 7 de Primera de Kefas, o Primera de Pedro 5, versículo 7. Nos dice allí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. ¿Sí? Ahora nos dice la Escritura que si el Eterno cuida de las aves, les da, ¿verdad?, de comer diariamente a cada una de ellas, ¿cómo no cuidará de nosotros? ¿Verdad? Entonces, echando toda nuestra ansiedad sobre Él es poniendo allí ese bulto de problemas, de situaciones, ¿sí?, de enredos, bueno, en fin, todo lo que nos preocupa, nos angustia, nos atemoriza en este momento, ¿sí?, de prueba que hay. Entonces, poniendo allí para que Él obre, ¿sí?, dejando allí, esto es saber descargar y levantarse uno sin esa carga, sabiendo que Él tiene el control de todo y que Él va a ser conforme a su voluntad. Eso es lo más importante, ¿sí? Y por último, lo que nos dijo nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, su majestad Yeshua HaMashiach. Vamos a ir a Yohanan capítulo 16 o Juan capítulo 16. Allí vamos entonces a cerrar este primer tema, capítulo 16, verso 33. 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que shalom. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, aquí ya nuestro santo maestro ya nos vaticinaba que en el mundo, en este Olam Hasé, este tiempo presente, habría infinidad de aflicciones. Ahora pregunto, ¿cuántas aflicciones no hemos tenido todos? De alguna manera nos hemos afligido. Problemas, ¿verdad?, del hogar, problemas de la familia, problemas de los hijos, problemas del trabajo, etcétera. Muchas aflicciones, ¿sí? Muchas pruebas, muchas cosas que se han presentado, ¿sí? Pero entonces aquí nos dice, en mí tienen ustedes paz, shalom, ¿sí? A pesar de, siempre tendrán shalom, porque dice la Escritura que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón, nuestro pensamiento, ¿verdad?, en lo que ha dicho Yeshua HaMashiach. Entonces, allí esa paz es sobrenatural, que a pesar de las pruebas, luchas, problemas que tenemos, situación que se está presentando en este mundo a través de la pandemia, tenemos una paz allí sobrenatural, ¿sí? Aún, vea, si el Eterno decidiera llevarnos en esta pandemia, la Escritura dice
que Él nos pastorearía aún más allá de la muerte. Qué bendición, oiga. Saber eso que si, bueno, tenemos que partir, pues no hay problema, ¿sí? Como dijo allí el Rashta la otra vez, ¿no? En una de sus cartas, dijo, pues para mí morir es ganancia, ¿sí? Porque ya me voy a la presencia y descanso, ¿sí? Pero el quedarme aquí, entonces es trabajo para mí porque tengo que seguir haciendo la labor. Lo que se me ha encomendado lo tengo que seguir haciendo. Vea lo hermoso de tener esa visión, esa claridad mental, ¿verdad? Acerca de la verdad. Partimos, descansamos. No partimos, pues seguimos con la labor. No hay ningún problema. Partimos desde allí, aún los ángeles nos pastorearán más allá de la muerte. Sí, allí vendrá el Eterno, ¿verdad? Mandará a los ángeles y después de la muerte, pues bueno, nos fuimos y ya, eso fue todo, ¿no? Pero mientras estamos en este mundo, obviamente va a haber aflicción. Pero ¿quién venció al mundo? ¿Quién venció la carne? ¿Quién venció el pecado? ¿Quién venció al mismo Satán? ¿Quién? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Fue el que venció y el que nos da también con él que la victoria. Bien, entonces este es el primer bloque acerca de esos temores, de esos miedos, ¿verdad? Y cosas que se pueden presentar en medio de este momento de prueba que le ha llegado pues a la humanidad. Ahora, hay otra parte, Shemot, que yo quería también compartir con ustedes. Shemot capítulo 15. Esto que pasó, lo vimos nosotros en el capítulo 14. Ahora vamos a ir al capítulo 15. Vamos a leer allí una partecita interesante. Sí, y voy a explayarme un poquito en lo que dice el comentarista del Humash acerca de la falta de estudio. Nos dice ahí Shemot 15, 22 al 26. Nos dice así. Moshe hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mará. Y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Entonces, allí pues recordemos que Moshe, el Eterno le mostró a Moshe un árbol que también era amargo y ese árbol lo echó allí en el agua y el agua se endulzó, ¿sí? Entonces viene y después de ese milagro, dice allí Éxodo 15, 26, dice, y dijo, si escuchas atentamente a la voz de Adonai tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, si escuchas sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai, ¿verdad? Yo soy el Adonai, soy tu sanador, tu sanador. Qué bueno. Entonces, allí en esta parte, ¿qué sucedió? Ellos allí habían partido del Mar Rojo y anduvieron 3 días, dice el verso 22, anduvieron 3 días, ¿sí? Y no encontraron agua. Entonces, yo quiero aquí ver aquí algunas cosas que nos dice el Humash acerca de esa partecita, porque es muy interesante. El comentarista dice aquí, mas no encontraron agua, ¿sí? No encontraron agua, o sea, dice, velo matseu majim, ¿sí? Mas no encontraron agua, ¿sí? Velo matseu majim. El agua suele emplearse como metáfora para la Torah, dice aquí, como metáfora para la Torah. Por ello los sabios interpretan que los judíos descuidaron el estudio de la Torah, es decir, el agua, durante 3 días. Y es por eso que su nivel espiritual declinó hasta el punto que fueron capaces de sublevarse. Recordemos que ellos llegaron 3 días andando por ese desierto, llegaron donde Moshe, bueno, vamos a morir aquí de sed, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia, y se sublevaron allí contra Moshe. Sí, danos agua, ¿sí? Con este antecedente, dice aquí, los profetas promulgaron que la Torah se leyera cada Shabbat, lunes y jueves. Y hoy día, hasta el día de hoy, ¿verdad? En todos los Bet Knesset, en todas las sinagogas, Beit Midrash y casas de estudio y todo eso, no solamente se lee, sino se da como una especie de explicación acerca de qué, de la Torah o la Parashá próxima, o de otros temas también que tienen que ver o relacionados con la Torah, ¿sí? Lunes y jueves, ¿sí? Para que nunca transcurran 3 días sin Torah, ¿sí? Eso está aquí, eso es lo que dice aquí, interesante. Es un giro homilético. Kli Lakar explica que debido a que en la costa el pueblo se había entregado con tanta fruición a recoger el botín,
llegando incluso a descuidar el agua espiritual del estudio de la Torá, su pecado se manifestó en una falta física de agua. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando muere Faraón, el ejército, ¿verdad? Allí en el Mar Rojo, ¿sí? Que se vuelven las aguas en toda su fuerza y queda todo ese ejército sepultado. Dicen allí los comentaristas que salieron los cuerpos de ellos, pero también salió los tesoros que ellos traían, porque dice que ellos eran tan arrogantes que se fueron a buscar al pueblo de Israel con sus joyas, con sus carros adornados y todo eso, ¿verdad? Y entonces fueron de esa manera a alcanzar al pueblo de Israel, ¿no? Con ese orgullo, con esa prepotencia, esa soberbia, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Mueren ellos, mueren los caballos, muere todo, y allí empieza a flotar toda esta riqueza. Y entonces dicen los comentaristas que fueron la riqueza que cogieron en el mar fue mayor que la que ellos recibieron cuando salieron de Egipto. Y entonces estaban allá distraídos. Y Moshe, para que no pusieran su mirada y su interés en esa riqueza, le dijo, no, vámonos, y anduvieron 3 días, ¿verdad?, por el desierto, alejándose del mar, ¿sí? Porque pues obviamente cuando ellos llegaron a poner su interés, ¿verdad?, su interés en las cosas materiales, ¿qué pasó? Descuidaron el estudio de la Torah. Por 3 días descuidaron el estudio de la Torah, ¿no? Y por eso entonces los sabios han dicho que o han establecido que las comunidades, ¿verdad? Las comunidades judías deben tener dentro de la semana reuniones para el estudio de la Torá, tanto lunes como jueves, ¿sí? Y poder alimentar al pueblo, porque si no, entonces el pueblo puede, ¿qué?, desviarse y puede entonces atender otros asuntos, y allí pues llega entonces la falta física. Empiezan la falta física, las faltas materiales, ¿sí? Entonces el pueblo empieza a ver más lo material o lo físico y no lo espiritual, ¿sí? Entonces, lo importante aquí de mantener el estudio de la Torá. Cuando se estudia la Torá, ¿qué sucede? Bien, llega la provisión. La provisión llega de una forma sobrenatural. Dice allí, más tarde vamos a ver a lo del maná. Dice que los sadiquines, aquellos que estaban entregados, ¿verdad?, al estudio de la Torá, les llegaba el maná allí, a la puerta, mientras que los rasha tenían que irlo a buscar. Sí, tenían que irlo a buscar. Entonces vean ustedes eso, ¿no? Y es verdad. Allí la Escritura nos habla y los sabios nos hablan de que cuando uno se emplea en el estudio de la Torá, y no solamente en el estudio, sino en hacer lo que el Eterno nos indica, en cumplir sus mandamientos, entonces la provisión está allí. Y esas palabras, ¿verdad?, las resumió Yeshua HaMashiach cuando dijo: busquen primeramente el reino, ¿verdad?, de Dios, el Malchut HaElohim, el reino de Dios, y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, serán dadas de ñapa, de vendaje. Pero lo primero es buscar las cosas de arriba, ¿sí? Lo primero es estudiar la Torá, meternos con la verdad, con el manual de convivencia, y entonces las cosas vendrán así, ¿verdad?, de una forma especial. Muy bien. Y dice allí que allí, en Mará, allí se les entregó oficialmente lo que es el Shabbat, las leyes del Shabbat, ¿sí? Acuérdense que no había Torah, sino era una Torah oral, ¿verdad? Venía por tradición, y entonces allí se le afirmó más acerca del Shabbat, de guardar el Shabbat, y también se le trató al pueblo allí en Mará, en esa parte, ¿sí?, las 7 leyes noágicas. O sea, otra vez se les recalcó acerca de las 7 leyes noágicas, ¿verdad?, que consisten en ¿qué? Establecer corte de justicia, no blasfemar, prohibición de idolatrías, prohibición del adulterio, de homicidio, de robo, y prohibición de comer carne cortada de un animal vivo, ¿sí?, según lo que dice allí el Tratado de Sanedrín 57a y sucesivos tratados allí que encontramos. Muy bien, entonces debemos ser muy cuidadosos en el estudio, ¿sí? Mínimo entre semana 2 veces antes de Shabbat. Si es posible todos los días, sería magnífico. Acuérdense que eso no tiene medida, que hay cosas que no tienen medida. Una es que de las cosechas dar
una punta de la cosecha para los pobres. O sea, uno puede hacer esa punta bastante extensiva y dársela a los pobres. Acuérdense que eso no tiene medida, no hay tasa medida en la Torah. La Torah no dice las medidas que hay que darle al pobre cuando uno tiene una cosecha. No, uno según su corazón, así de generoso, uno le da al pobre. Lo otro que no tiene medida también, ¿qué es? Los actos de bondad, o sea, las acciones de bondad que uno hace, eso no tiene medida. Uno puede hacer muchas, puede hacer pocas, eso no tiene medida. Y también dice allí que el estudio de la Torah tampoco tiene medida. Entonces uno puede dedicarse 8 horas diarias, 2 horas diarias, 1 hora diaria. Sí, hay que dedicar a diario, ¿verdad? Estudio para la Torah. Es muy importante que así como nosotros damos el maser de diezmo de muchas cosas, también demos también el maser, el diezmo del tiempo para Hashem, ¿sí? Que sería más o menos como 2 horas 40 minutos, ¿sí? Así de estudio diario, de comunicación diaria con el Creador, ¿sí? Muy importante eso. Y lo otro que no tiene tasa fija también son los primeros frutos, o sea, las primicias de la cosecha, ¿sí? La persona dedica, ¿verdad? Los primeros frutos que salen, ¿verdad? Brotan de los árboles o de la tierra, entonces eso también lo dedica al Eterno. Entonces tampoco ahí dice que tiene que ser tal cantidad, ¿sí? Todo eso de acuerdo al corazón generoso. Muy bien, entonces dediquemos tiempo en este segundo tema, dediquemos tiempo, ¿verdad?, al estudio de la Torah, juicioso de la Torah, ¿sí? Gracias al Eterno, hasta el día de hoy yo estudio en la yeshiva, ¿sí? Estudio en la yeshiva Or Hayim, ¿verdad? Ahí ya tengo mis créditos y sigo adelante, ¿sí? Porque uno toda una vida no deja de estudiar. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo de los mayores y de las personas de mayor experiencia que uno, y eso hará que la bendición esté ahí. Eso hará que encontremos siempre gracia divina y el Eterno esté pues a favor siempre de nosotros. Y por último, el tema que también quiero compartir con ustedes acerca del man, o lo que se tradujo como el maná, ¿sí? Y encontramos eso en el capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a ir un momentico. Capítulo 16 y vamos a leer del 1 al 4. Únicamente el 1 al 4, y también quiero hablar acerca de lo que dice el Humash, ¿no? Acerca de esto de el man, ¿sí? Entonces dice ahí Shemot 16:1-4. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Shim, que está entre Elim y Sinai, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Misraim o Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decía: ojalá hubiéramos muerto a manos de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces Adonai dijo a Moshe: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi Torah. ¿Sí? Interesante esto, muy interesante. Y dicen nuestros sabios que este milagro del man o el maná fue mucho más grande que el milagro del Yansub, o sea, del mar Rojo. Mucho más grande. ¿Por qué? Porque el milagro del mar Rojo fue un milagro, pues sí, allí único, eso sí único, pero fue un milagro aislado, ¿sí? Que ocurrió un tiempo determinado, lugar determinado. Mientras que el man fue un milagro que ocurrió 40 años. 40 años en todo el desierto que anduvieron nuestros antepasados, ¿sí? Entonces este milagro obviamente fue mucho más grande todavía, ¿sí? Muy interesante esto. Entonces, ¿por qué pidieron comida? Claro, es que o sea, es natural que pidan comida, natural, porque están en un desierto, apenas tenían unas pocas provisiones. Dice allí que esas provisiones que sacaron de Egipto les duró, o sea, también fue otro milagro que les duró varios días, sí, pero ya se les acabaron. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Aunque habían animales y ellos llevan cosas allí, pero de todas formas estaban en un desierto, caramba, donde es inhóspito, donde no hay plantío, donde no hay fruto, donde no hay nada. Ellos pensaron, bueno, ¿y qué comerán nuestros hijos? ¿Sí? Nos dice allí el comentarista que el hambre
Y el temor de no poder alimentar, por ejemplo, a los hijos puede llevar a la gente a cometer actos que jamás le cruzarían por la mente en circunstancias normales. Y por eso vemos nosotros hoy día, ¿verdad? Por ejemplo, con el caso que tenemos aquí en la frontera, ¿verdad? De Venezuela, cuántas personas han delinquido, cuántas personas, ¿verdad? Por el hambre tal vez, ¿sí? De sus hijos se ponen a hacer cosas ilícitas. Se puede llegar, y tal vez ellos ni tenían en su mente llegar a ese punto, ¿no? ¿Sí? Tanto pedir, y entonces ver que sus hijos están muriendo de hambre, entonces ya no se pueden a pedir, ya se pueden a delinquir, se pueden a robar, etcétera, ¿sí? Entonces, miren hasta dónde se puede llegar, y por eso aquí nuestros sabios dicen que la gente puede llegar a cometer actos que jamás le cruzarían por la mente en circunstancias normales. O sea que lo que pedían ellos era legítimo, ¿sí? Era legítimo, claro, comida, ¿sí? Si iban a estar en un desierto, entonces ¿de qué iban a vivir? De lo que tenían, pero si se acababa eso, entonces ¿qué iban a hacer? Ahora, claro, cualquiera pudo haber dicho, bueno, pero caramba, vieron el milagro tan tremendo en el Mar Rojo, cómo se abrió ese mar y pasaron por lo seco y todo lo demás. Caramba, pero ¿por qué este pueblo, verdad, duda de la providencia divina, de los milagros divinos? Pero es que entendamos algo. Eso fue sí un milagro de grandes proporciones, que se haya abierto un mar y que hayan andado por decir así, el seno del mar, por la parte honda del mar, sí, por el piso del mar en seco. Esto es algo fuera de serie, ¿sí? Y es algo portentoso. Pero entonces ellos creían que para eso era el Eterno. O sea, que el Eterno hacía cosas portentosas, grandes y todo eso, pero para esas minucias o cosas triviales como cotidianas, lo que es el alimento y cosas así, pues él no tenía supervisión o no tenía injerencia, ¿sí? Pero lo cierto es lo contrario. Hasta en lo más mínimo, a través de este milagro, el Eterno les mostró que en las cosas triviales, sencillas, en las bobadas, ¿verdad?, de nuestra vida, Él está presente. Él ejerce, ¿verdad?, allí veeduría, por decir así. Está viendo, ¿verdad?, aún las cosas mínimas, pequeñas, y está al pendiente de ellas, ¿no? Entonces, a través de el milagro del man o del maná, el Eterno demostró al pueblo que estaba interesado en sus cosas cotidianas, en sus necesidades cotidianas. Y debemos entender que Él supervisa todo en absoluto. Él está allí pendiente de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros necesitamos, así sean unas minucias, unas cosas no tan importantes. Él está pendiente, ¿sí? Entonces nos dice el Humash significa, o Hamesh viene de 5, o sea, estoy hablando acerca de la Torah. Sí, comentarista dice aquí acerca de esto, que este milagro es una enseñanza que la nación habría de llevar consigo por el resto de su historia, hasta el presente. A menudo oímos decir que la observancia de la Torá interfiere con nuestros esfuerzos por ganarnos el sustento. La bendición del maná demuestra que en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando Israel descuidó la Torá o perdió la fe en Mará y también en la parte del desierto de Sin, padeció sed o hambre. Cuando reconoció que el Eterno es el curador y el proveedor, la carencia dio paso a la abundancia, ¿sí? Entonces aquí es cuando se hace necesario entender que así como diariamente se recibió el maná, así diariamente tenemos que buscar al Eterno, buscar su rostro, buscar su poder, buscar su verdad, ¿sí? Porque haciendo esto entonces vamos a tener los demás beneficios. Algo muy hermoso aquí que Yeshua dijo, ¿sí?, en su tiempo, en su abodá, dijo, no os dio Moshe el verdadero pan. El verdadero pan es el que descendió del cielo y da vida a los hombres. Ciertamente ese man o maná mantuvo toda una nación 40 años en un desierto, ¿sí? 40 años, ¿sí? Pero, ¿de qué estaba hablando aquí Yeshua? Yeshua estaba hablando de que Él era el verdadero man. O sea, no estoy hablando hombre, ¿no? Sino el maná, ¿sí? El verdadero maná, ¿sí? Que descendió del Shamayim, del cielo, y que da vida, pero no una vida momentánea, pasajera, no. Da vida eterna.
vida eterna. Así como Él tiene vida eterna, Él también a nosotros nos da vida eterna. Si tomamos de Él sus enseñanzas, su ejemplo, ¿sí? Si tomamos de Él sus acciones, si tomamos de Él sus palabras, ¿sí? Sus consejos, entonces nosotros tendremos Haim Haolam, o sea, vida eterna. Tendremos vida eterna, no vida momentánea, ¿no? Entonces Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿sí? El que come de Él, ¿verdad? No morirá jamás. No morirá jamás. Tendremos también la vida que Él tiene en este momento, que es vida eterna. Que podamos nosotros, ¿verdad?, sustraer de ese verdadero maná o man que descendió del cielo, que es nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, Yeshua de Nazaret, y podamos así nosotros, ¿verdad?, vivir eso que Él dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Que así sea, que podamos nosotros diariamente tomar de esa vida que Él nos da, de esa vida eterna que nos da a través de sus palabras, de sus enseñanzas, de su ejemplo, de lo que muestra la historia, ¿verdad? Y podamos emular esa vida que Él tuvo, y esa abodá, ese servicio que tuvo cuando estuvo aquí en medio de nosotros. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé la fortaleza de seguir adelante a pesar de las pruebas, las circunstancias, de todo lo que se está presentando, y que en esta paracha podamos encontrar elementos muy, muy, muy necesarios, muy valiosos para tenerlos en cuenta, para llevarlos a cabo y llevar una vida mucho mejor y más llevadera. Y que el Eterno, en su gran misericordia, nos mande a nuestro Santo Maestro prontamente y en nuestros días. Amén y amén.